Buenos días a todos, mi nombre es Germán Mendoza. Antes que nada quería agradecer la invitación al doctor Tasaico, a la doctora Evangelista y al doctor Solís y extender un saludo muy cordial a todos los compañeros del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bueno, disculparme primero porque esto se trata de una grabación debido al conflicto entre zonas horarias y a mi carga laboral no me era posible estar presente de manera virtual en vivo. Entonces, bueno, eso que es una grabación, pero al final de la charla dejaré yo mi correo y mis redes sociales para poder entablar contacto con cualquier compañero que tenga interés en ampliar un poco más el tema de la impresión 3D en la traumatología. Bueno, para empezar, divido la charla en tres bloques. La primera parte vamos a hablar un poco sobre el uso de la impresión 3D en la traumatología. Ampliaremos primero el concepto de la reducción virtual y la impresión 3D de los modelos reducidos y la osteosíntesis virtual. Luego, en la segunda parte, hablaremos sobre el uso de la impresión 3D para la generación de guías a medida para cirugías de tipo osteotomía navegadas. Y la última parte hablaremos sobre el uso de la impresión 3D y todo el software de modelado 3D para el desarrollo de placas a medida para pacientes con fracturas articulares, en este caso de tibia distal. Bien, en este primer bloque vamos a hablar sobre los tres conceptos básicos de todo el modelado virtual y toda la reducción virtual de las fracturas. Entonces, en este caso, vemos aquí en los videos, la primera parte a la izquierda es el modelado inicial de una fractura de tobillo, en este caso es una fractura del peroné con una afectación también del malleolo posterior. Y lo que hacemos habitualmente es individualizar los fragmentos, que es lo que tenemos a la derecha ya en color verde. Lo que nos interesa ver muy bien es la fractura del malleolo posterior. Subdivido yo esta primera parte, todo esto es lo que hacemos habitualmente frente a la computadora, y lo subdivido en dos pasos. En este caso, la primera parte sería la visualización de la fractura con los fragmentos individualizados, y luego lo que hacemos es una reducción virtual. Como vemos a la izquierda, la fractura está desplazada, el fragmento está fuera de lugar, y lo comparamos con la imagen que se encuentra a la derecha, que es el fragmento del malleolo posterior ya colocado en su lugar, ¿no? Reducido virtualmente. Luego, la segunda parte, el segundo concepto que hay que entender, ya es la impresión 3D propiamente dicha. Bueno, lo habitual es que se imprima tanto el biomodelo fracturado como el biomodelo reducido, que es lo que vemos a la derecha. Aunque se trata de una fractura distinta, también es una fractura del malleolo posterior. Entonces vemos a la izquierda que tenemos dos fragmentos, el azul y el verde, un fragmento posterolateral y un fragmento que se extiende hacia posteromedial en color verde, fracturado, fuera de lugar. Y a la derecha el biomodelo reducido, en donde vemos que los dos fragmentos, el azul y el verde, posterolateral y posteromedial respectivamente, ya están en su lugar, están reducidos. Y luego la última parte, que sería la preselección del material de osteosíntesis. En este caso una fractura también distinta, pero bueno, de tibia distal, es una fractura de pilón. Entonces ya con la fractura reducida en mano, preseleccionamos la placa y sabemos exactamente dónde la tenemos que colocar luego en el quirófano. A la izquierda vemos cómo colocamos la placa, primero la placa anterior para el fragmento rojo, que sería la parte anterior de la tibia distal, y luego colocaremos también una placa de contrafuerte por posterior para coger este fragmento amarillo, que sería la parte posterior de la misma fractura. Y ahora lo novedoso, todo lo que comenté previamente es algo que, bueno, se viene haciendo ya hace algunos años en nuestro laboratorio de impresión 3D, y este nuevo concepto, desde hace más o menos un año, que es el de la osteosíntesis virtual. Lo que tenemos es una base de datos con las placas que utilizamos habitualmente para la osteosíntesis de fracturas articulares y superponemos estas placas sobre los biomodelos reducidos de manera virtual. Con lo cual, agregamos un paso extra a toda la verificación que hacemos luego también en el quirófano. Vamos a verlo esto con un caso clínico. Pero lo que nos permite aquí es ver qué es lo que tendremos luego bajo escopia en el quirófano, ¿no? O sea, permite predecir la visión radiográfica en el intraoperatorio. Entonces, bueno, es un paso más y nos aporta mucha seguridad a la hora de operar, porque sabemos que colocando la placa en una posición específica, que la determinamos tanto virtualmente como con el biomodelo, luego en el quirófano, pues todo suma en beneficio del paciente, ¿no? Entonces, resumiendo lo dicho con un caso clínico muy rápidamente, para esta fractura en particular, que es una fractura de presión de la meseta tibial de una rodilla derecha,
el modelado inicial, que es el que tienen ahora en la pantalla. El paso 2 sería la individualización de los fragmentos. Vemos que tenemos un fragmento anterolateral y una pequeña depresión central, central hacia lateral más bien, de color verde. Lo que hacemos es, después de la reducción virtual, hacemos esta osiosíntesis virtual, le dejamos caer la placa y ya sabemos dónde tendremos que hacer luego esta colocación de placa en el intraoperatorio. Por supuesto, importantísimo la impresión 3D del biomodelo, donde vemos la fractura de los dos fragmentos que ya describimos previamente, el anterolateral y la depresión de color verde. Y ahora vamos al quirófano. Entonces, con el biomodelo, aunque esté estéril, nosotros casi siempre colocamos aún por encima una bolsa plástica estéril también, para proteger aún más el entorno y mantener la asepsia dentro del quirófano. Y como vemos aquí en el video, nos permite fácilmente identificar los fragmentos que vamos a tener que sintetizar durante la cirugía. Además, identificamos muy fácilmente el fragmento deprimido de color verde, que es el que hay que elevar para lograr una reducción adecuada de la meseta externa en esta rodilla. Luego, con el mismo biomodelo en mano, aunque esto ya lo hicimos previamente, obviamente lo confirmamos luego en el intraoperatorio, colocamos la placa. Vemos que esta placa ya la dejamos caer antes virtualmente. Entonces ya sabemos en dónde vamos a tener que colocar la placa, tanto en el paciente como en el biomodelo. Sabemos a qué distancia aproximadamente del ápice de la fractura tenemos que poner esa placa. Luego, además, lo que nos permite ya la osteosíntesis virtual, que se confirma luego aquí en el intraoperatorio con el biomodelo reducido, es que al colocar la placa en la posición adecuada, ya sabemos qué longitud y qué dirección van a tener los tornillos, y esto es muy útil sobre todo para fragmentos muy difíciles o para tornillos que tienen alguna dirección un poco aberrante. Entonces tenemos la seguridad de saber que ese tornillo está yendo intraóseo y no está ocupando ningún espacio extraarticular hacia posterior en la cápsula articular, donde tenemos también estructuras neurovasculares importantes. Y bueno, ya casi para acabar, colocamos la placa definitiva sobre el paciente y hacemos un control radiográfico durante toda la cirugía. Pero ahora vamos a ver que este control radiográfico es exactamente lo que habíamos planificado previamente con el biomodelo reducido de manera virtual. Entonces, para acabar la cirugía, acabamos de pasar los tornillos para fijar la placa adecuadamente a la meseta. Y esta última diapositiva lo resume bastante bien. Tenemos aquí entonces la osteosíntesis virtual y la osteosíntesis real, en donde vemos que se parecen, casi al 100%, ¿no? Tomando en cuenta que la placa exactamente no se trata del mismo tamaño. En la base de datos tenemos unas placas más grandes que luego recortamos de manera también virtual, pero ya ven que los resultados en cuanto a osteosíntesis, al control de la osteosíntesis, es muy muy bueno. La segunda parte de esta charla vamos a hablar sobre la osteotomía navegada que hacemos para pacientes con alguna deformidad angular y el uso de la impresión 3D para la generación de guías impresas en 3D, valga la redundancia, que facilita mucho la cirugía de este tipo, las cirugías de este tipo de osteotomías. Esto lo hacemos con el sistema que nos brindan los compañeros de PQX, planificación quirúrgica, que cuenta con bioingenieros también que conocen muchísimo el campo de la impresión 3D aplicada sobre todo a la traumatología. Entonces, una manera de resumen, lo que tenemos básicamente es una reconstrucción 3D en este caso, la rodilla del paciente, y a través del uso de gafas de realidad virtual nos permite manipular toda la anatomía ósea del paciente antes de entrar a quirófano. Y no solamente antes de quirófano, sino también en el intraoperatorio. Y aquí vemos, por ejemplo, a un compañero utilizando las gafas de realidad virtual, ya con toda la indumentaria estéril, y en las pantallas que tenemos a la derecha es lo que ve el cirujano, que es la superposición de este modelo virtual sobre la anatomía real del paciente. Vamos a ver todo esto con un caso que operamos hace ya algunos meses. Se trata de un paciente con un genuvalgo y lo que queremos hacer básicamente es dejar la rodilla recta. Entonces, en este caso, lo que se hace es una sustracción en la parte medial distal del fémur. Entonces, partiendo de una planificación habitual, aunque ya virtual también, determinamos cuántos grados son necesarios para cerrar el hueso, por así decirlo, por la parte interna, no hacer una cuña de sustracción para hacer un cierre por la parte medial del fémur, que nos va a permitir tener un fémur recto y finalmente toda una extremidad inferior derecha recta, ¿no? Entonces,
Lo interesante, después de hacer la planificación como es habitual, es que con la plataforma que nos brinda este sistema de PQX, podemos ver aquí ahora en la pantalla la guía que se diseña específica para el paciente. Confirmamos que la guía nos gusta porque luego esto es a gusto del cirujano. Entonces, si queremos que tenga determinado agarre sobre la anatomía del paciente, eso se hace realmente a medida. Y bueno, dentro de esta misma plataforma nos permite ver cómo se va a moldar esa guía específica al paciente. Vemos las dimensiones de la cuña que se va a hacer y además también los planos de corte. En este caso se hacen 2 cortes, son ambos biplanares, y lo que permite esto es un encaje perfecto, que lo vemos en la siguiente diapositiva, del hueso. Gracias a este encaje que hacen los cortes biplanares, hacemos que el contacto con el hueso entre la parte distal y proximal sea muy estable, que después de poner la placa permite una carga total según tolerancia del paciente. Y bueno, aquí estoy yo en el quirófano. Como les comenté, lo que usamos son estas gafas de realidad virtual y en este caso estoy yo dándole de nuevo una vuelta al mismo caso, que sería la imagen que tenemos arriba a la izquierda, ¿no? Nos permite aumentar, disminuir y luego finalmente superponer toda esta reconstrucción 3D sobre la anatomía real del paciente. Entonces, esto se trata de una cirugía navegada, pero bueno, siendo técnicos, realmente no es realidad virtual, sino más bien, realidad aumentada se llama, ¿no? O sea, nosotros seguimos viendo el campo quirúrgico perfectamente, pero por encima tenemos superpuesta la imagen del paciente exactamente en donde está el hueso. Esto ya son imágenes del intraoperatorio. Como ven, también contamos con un biomodelo impreso en 3D para tener la referencia exacta de dónde tiene que acoplarse la guía que previamente ya hemos diseñado en conjunto con los ingenieros del sistema de PQX, ¿no? Bueno, es justo lo que decía, solo que aumentamos un poco la imagen, ¿no? Entonces, este encaje es el que luego buscaremos en el paciente. Y lo que tenemos aquí, bueno, estoy yo de nuevo ahí con las gafas de realidad virtual y mis compañeros están ahí acoplando correctamente la guía impresa en 3D. Y en la pantalla superior derecha lo que tenemos, además, que se puede usar siempre las gafas de realidad virtual, pero bueno, siempre tenemos un control con esta pantalla en donde nos enseña la anatomía del paciente, en donde los cortes, sagital, axial, coronal, nos dan aún más seguridad a la hora de hacer la osteotomía, ¿no? Todo esto, en resumen, lo que nos permite es hacer unos cortes sabiendo exactamente dónde se encuentra nuestra guía, bueno, en este caso, pues nuestros escoplos y nuestras sierras, ya que todo el sistema que utilizamos es navegado y triangula con la computadora. Entonces, ya no hace falta usar el aparato de rayos X más que para dar el rayo final y ver que se colocó la placa y que se hizo la osteotomía correctamente. Pero la gran capacidad de este sistema, sabemos nosotros que las correcciones son milimétricas, o sea, al milímetro y al ángulo de corrección. Entonces, realmente se logra lo que se planifica previamente de manera virtual, claro. Y bueno, ya para acabar, vamos a hablar un poco sobre el diseño de placas a medida mediante modelado e impresión 3D para fracturas articulares. Esto también de nuevo con el sistema de PQX. Nosotros lo que hacemos habitualmente antes de empezar a trabajar con PQX era para determinadas fracturas articulares habitualmente, porque bueno, yo formo parte del equipo de cirugía robótica en reemplazo articular de rodilla, pero también de la unidad de traumatología. Entonces, bueno, nos encontramos con mucha patología de fractura alrededor de la rodilla en mi caso y en la tibia distal. Y bueno, para estas fracturas, después de hacer la reducción virtual y la impresión del biomodelo reducido, tenemos que adecuar un poco las placas que tenemos en nuestro hospital a la fractura. Entonces, no siempre contamos con las placas específicas para un tipo de fractura en particular, con lo cual nosotros premoldeamos y vamos seleccionando un poco de todas las placas que tenemos en el hospital, la que mejor se adapte a determinada fractura. Entonces eso implica siempre premoldear y a lo mejor adaptar y utilizar una placa que no está diseñada específicamente, en este caso para una tibia distal, pero bueno, mediante la impresión 3D y esta planificación que se hace, sabemos que se va a adaptar muy bien esta placa luego en el quirófano. Pero, bueno, esto a veces implica, lo que menciono previamente, es utilizar placas, por ejemplo, como una placa de radio distal, que vemos aquí como se veía previamente, y luego en la parte superior de la imagen vemos cómo la placa ya se premoldeó, en este caso una placa de radio distal, para una fractura de meseta y adaptarla a la parte posterolateral de la meseta.
a su vez también utilizamos, por ejemplo, placas de peroné, en este caso es de la marca comercial Striker, igual que la de radio distal previamente vista en la imagen. Y en este caso, es una fractura de meseta tibial y le aplicamos una placa de peroné, girada obviamente. Y con los resultados mecánicos son buenos porque están descritos obviamente en la literatura. A lo mejor estéticamente no es lo más bonito decirle a un paciente que en este caso una fractura de meseta articular tiene una placa de radio y una placa de peroné. Este caso, por ejemplo, que lo publico con consentimiento por supuesto del paciente, era una compañera de nuestro centro de trabajo, una cirujana también, y sabe perfectamente lo que hemos hecho porque los resultados funcionales son muy buenos. Pero dimos un paso más. Este es mi hospital y nosotros una mañana, por la mañana antes de empezar la jornada, tomando el café en la cafetería, pues se nos ocurrió, hablando un poco de este tipo de fracturas articulares, por ejemplo, en tibia distal, soñar un poco y diseñar nuestra placa de malleolo posterior, en este caso, ideal. Y como muchas ideas que empiezan pues eso en un bar o en una cafetería y dibujadas sobre una servilleta, tenemos aquí la discusión que tuvimos entre los colegas de trauma y de miembro inferior sobre qué dimensiones y qué características tendría que tener la placa de malleolo posterior ideal. Aunque existen muchas en el mercado, siempre pues entre una y otra hay algún aspecto que destaca. Y se nos ocurrió un poco fusionar un poco todos estos conceptos entre las distintas placas que existen en el mercado, y junto con los compañeros de PQX pues emprendimos la labor de diseñar una placa que nos guste a nosotros. Entonces, hicimos un trabajo previo por nuestra parte en nuestra unidad de impresión 3D, y para esta fractura, por ejemplo, en particular, diseñamos una placa que, a nuestros ojos sería ideal que para una fractura de malleolo posterior, en este caso una fractura de malleolo posterior con afectación solo posterolateral intraincisural, nos gustaría, por ejemplo, algo que no se ha visto, que no se ve en el mercado, que la placa, como vemos en la imagen inferior derecha, tenga cierta rotación al acercarse hacia la zona distal de la fractura. Esto lo comentamos con los compañeros de ingeniería y de PQX, y logramos desarrollar pues una placa que nos gusta. De momento, claro, estamos aún en fase de desarrollo, pero es para mostrar que realmente con el uso de la impresión 3D y del software de modelado 3D se puede hacer realmente lo que el cirujano quiera, o en este caso sueñe, con la placa ideal. Entonces, vemos un poco el paso a paso del diseño de la placa, y el resultado final es este. Pues una placa que nos gusta en cuanto a perfil, me refiero al perfil, es decir, el ancho que tiene la placa en la zona en donde se acopla el hueso perfectamente, en este caso para esta fractura. Y vemos también, después de haber hecho las primeras fases de desarrollo, obviamente lo probamos primero sobre los biomodelos, y lo hacemos primero con material plástico, en este caso con el PLA, y vemos que lo diseñado de manera virtual con los ingenieros encaja perfectamente sobre los biomodelos que utilizamos habitualmente, ¿no? Por último, mostrarles un poco cómo funciona, en este caso con el sistema de PQX, el desarrollo de este tipo de tecnologías, de este tipo de placas, perdón. Entonces, se genera todo, es todo realmente un mundo, ¿no? El validar el uso de una placa específica para un paciente en particular. Pero yo creo que es a donde tenemos que enfocarnos, ¿no? La cirugía a medida, específica para cada paciente, no intentar amoldar un poco lo que tenemos a nuestros pacientes, sino el diseñar algo específico para la anatomía de ese paciente. Yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar. Ya para acabar, comentar un poco para los compañeros interesados en esto de la impresión 3D en la traumatología. Soy yo coautor de un manual de impresión 3D de la Sociedad Española de Traumatología e Impresión 3D, que es el manual de impresión 3D en cirugía ortopédica y traumatológica. Yo no recibo ninguna regalía por la venta de esto, pero es un manual bastante práctico, y viene con unos casos clínicos para desarrollar mediante el uso de software gratuito, que está muy bien. Entonces, por eso lo recomiendo. Además,
Estoy abierto a cualquier comunicación que quiera hacer algún colega para alguna colaboración o para preguntar sobre cómo empezar en la impresión 3D en traumatología. Tengo mis redes sociales en Twitter y en Instagram. Voy subiendo casos interesantes para fomentar un poco la discusión y la divulgación científica. Y bueno, lo dicho al inicio, dejo aquí mis redes sociales y mi correo para cualquier duda. Agradezco nuevamente la invitación y espero haya sido de su agrado la charla. Hasta luego.